Buenos días, bendiciones a cada uno de los que ven este video. El día de hoy tenemos el gusto y el agrado de exponer acerca del tema designado del genocidio de Camboya. El genocidio de Camboya, o conocido también como el genocidio camboyano, fue una obra del régimen maoísta de los denominados Jiménez Rojos, un partido político que gobernó la llamada Kampuchea Democrática entre el año 1975 y 1979, con una concepción extremadamente de la izquierda radical. Para conocer acerca de este tema, trabajaremos lo que son diferentes subtemas en los cuales iremos explicando acontecimientos importantes, destacados o la esencia de cada subtema. ¿Qué es Camboya? ¿Cuál es su situación geográfica? Camboya se encuentra en el sureste asiático y limita al norte y al oeste con Tailandia, al noreste con Laos, al este con Vietnam y al sur y el suroeste con el Golfo de Tailandia. Posee una población de 15 millones y mil habitantes, pero esta ciudad tuvo un acontecimiento, o uno de los acontecimientos más estremecedores y de un grado de horroridad y un siniestro tan alto que tuvo relevancia y fue conocido a nivel internacional, y hoy por hoy se ve en la historia plasmado como uno de los acontecimientos más devastadores que se ha dado. El 17 de abril de 1975, las tropas del Partido Comunista de Kampuchea, más conocido como los Jiménez Rojos, entran en Phnom Penh, que esta es la capital de Camboya, y derrocan a un corrupto régimen proamericano del general Lon Nol. Ese mismo día hacen su primer acto y obligan a una población de cerca de 3 millones de habitantes de la ciudad a desalojarla y partir fuera de ella. Es aquí donde inicia el horror y la historia de tan inescrupuloso hecho. Vamos a conocer un poquito acerca de los dirigentes que se dieron dentro de este caso, y veremos quiénes fueron de los principales dirigentes del movimiento, cómo fueron juzgados y la manera en que finalizaron dentro del movimiento. El principal líder, o de los principales líderes, el que era el actor intelectual, es Pol Pot, quien nació en 1925. Su nombre verdadero era Salot Sar y era apodado de acuerdo a un código de hermandad que, según los historiadores, los libros y todos los que estudiaron dicho acontecimiento y lo narran, se cifraba dentro de un número por hermandad. Entonces a Pol Pot se le denominaba como hermano número 1. Él era el líder del movimiento desde que asumió en el año de 1962-1963 aproximadamente como secretario general, y quien mantuvo el liderazgo hasta el momento de su muerte. Fue un político militar dictador que nació en Camboya y fue el principal líder de los Jiménez Rojos desde el origen de estos hasta más o menos 1960. Y continuó trabajando con ellos hasta el momento de su muerte, quien falleció en el año de 1998. Fue también primer ministro de la denominada Kampuchea Democrática, nombre oficial del Reino de Camboya, durante la dictadura de los Jiménez Rojos, que esto se dio dentro del año de 1975 y 1979. Forjó un estado de corte maoísta y pasó como el principal responsable del denominado genocidio de Camboya, que fue la principal razón de la constitución de un tribunal internacional en el año de 2006 para juzgar a los líderes supervivientes del régimen. Una vez que conquistó el poder en 1975 con el apoyo de China, porque tenía ciertos familiares de China, Pol Pot llevó a cabo una drástica política de reubicación de la población de los diferentes o principales centros cascos urbanos para trasladarlos hacia el campo con el objetivo de implantar un comunismo de corte agrario. Los medios empleados incluyeron el exterminio de
de personas intelectuales y otros enemigos denominados enemigos burgueses. A través de estas acciones se dio la desaparición de entre 1,5 millones a 2 millones de personas. Según algunos datos estadísticos que se presentaron en el año 1975, cuando los Gemeres Rojos tomaron Phnom Penh, Camboya poseía una población de 7.300.000 personas aproximadamente. Luego de 3 años presentó una disminución que ya solo se encontraban 6 millones de habitantes. Entonces podríamos ver el grado de personas que se eliminaron a través de los actos horroríficos que trabajaban ellos, que eran desapariciones, personas enviadas a la miseria, la malnutrición de las personas, los trabajos forzados, enfermedades mal atendidas, actos en general de crueldad. Y además se calcula que alrededor de 200.000 personas, probablemente fueron muchas más, se les estipula un caso de asesinato, personas que fueron ejecutadas sin ningún juicio, que fueron declaradas como enemigos así nomás, y entre los que se encontraban niños, ancianos, personas pertenecientes incluso al mismo partido. Entonces vemos cómo fue que el principal líder tenía una mente siniestra, un deseo del mal, que personas que él mismo escogió para que le colaboraran dentro del partido fueron ejecutadas y declaradas con un cargo bajo traición. Dentro de los que le continuaban en el liderato se encontraba Nun Chen, que en realidad se llamaba Lau King Lon, apodado hermano número 2, y también llamado Lon Bol. Él era el primer ministro y presidente del Comité Permanente de la Kampuchea Democrática, quien fue arrestado en 2007 y sentenciado a cadena perpetua en el año de 2014. Leng Sar, quien nació en Vietnam, era hijo de un Khmer y de madre china, que era concuñado de Pol Pot. Su verdadero nombre era Kim Trang y lo cambió para ocultar su origen. Él era apodado hermano número 3, fue arrestado en 2007, pero murió antes de ser sentenciado. Y vemos también a Tam Mok, que su verdadero nombre era Chit Choen y fue conocido como hermano número 5. Él era el líder principal del movimiento de los Gemeres Rojos. Ellos eran principales personajes o quienes lideraron el proceso del genocidio de Camboya. También encontramos a Son Sen, quien era apodado hermano número 89, era el ministro de defensa y fue ejecutado por orden de Pol Pot junto con su familia bajo el cargo de traición. También Yun Yat, quien era esposa de Son Sen, que era ministra de información del régimen y fue ejecutada con su esposo junto con sus hijos bajo el cargo de traición. Estos dos fueron denominados o puestos en el puesto por Pol Pot, es decir, eran personas de confianza de él y se les asesinó, se les dio la orden de ejecución bajo el cargo de traición porque así lo decidió él y así fue. Pero vemos antecedentes de esta crueldad principales, básicos, y que es en cual se basaron los Gemeres Rojos para este régimen, que entre 1975 y 1979 se asesinaron a más de 1,5 millones de camboyanos, a lo cual se le denomina en conclusión genocidio camboyano. Al ser gran parte de las víctimas las mismas personas de la etnia, y los mismos personajes de esta etnia eran los responsables de los asesinatos, que eran considerados como enemigos del Estado por parte del partido político. Entonces, con anterioridad se dieron ciertos factores regionales que influenciaron en el régimen actual. Y es bien sabido que en Asia el comunismo siempre ha estado vinculado a los nacionalismos, naciendo de movimientos de independencia anticoloniales. Conociendo el riesgo de que el reino fuera arrastrado bajo la órbita comunista y que se involucrara en la guerra de Indochina,
el príncipe Norodom Sihanouk en 1922 más o menos utilizó una relación con París para negociar la independencia pacífica de Camboya. Con esto le quitó el respaldo ideológico que poseía a las primeras guerrillas que se formaban en el país, que esto se dio entre 1953 y 1954, autodenominadas Jemeres libres. Su tradicional tendencia al aislamiento llevó a que el príncipe intentara convertir Camboya en un islote de neutralidad en medio de las guerras de Indochina. Por otro lado, la violencia era un método tradicional que se usaba para marcar o definir el poder en Camboya. Los manuscritos que se encontraron del siglo VIII al siglo IX, como en toda región de Camboya, estaban repletos de violencia, es decir, eran escenas de guerras, de deportaciones de pueblos conquistados a zonas remotas, esclavizaciones. Era normal ver pisotear con elefantes a mujeres repudiadas, y el pan de cada día era iniciar un reinado con una masacre a la propia familia, es decir, era un escenario de total violencia. Entonces los Jemeres Rojos utilizaron dicho legado cultural que se encontraba en Camboya para respaldar su régimen. Por ejemplo, en la derrota del reino de Champa ante los vietnamitas, que fue en 1471, se dieron aproximadamente unas muertes y esclavizaciones de 120,000 personas. Y muchos rasgos de los que se encontraban en Camboya, como el absolutismo y un régimen autocrático, intentaban compensar una administración tradicionalmente para que fuera como que lo normal o la normalidad de ese régimen, y en eso se basaron los Jemeres Rojos para justificar la violencia que se estaba dando en ese cambio de partido al momento de derrocar al gobierno anterior. Y este fue el inicio y el principal antecedente de los Jemeres Rojos. Los Jemeres Rojos, en francés, Kieran-Scrum, creo, es el nombre con el que fueron conocidos los miembros del Partido Comunista de Kampuchea, que tras la guerra de Vietnam y la salida de los Estados Unidos y el derrocamiento del general Lon Nol, que regía una dictadura militar desde 1970, tomó el poder el 17 de abril de 1975 ante la caída de Phnom Penh. Fundó la Kampuchea Democrática, que esto era un sistema de gobierno de apariencia formal de una república popular. Su política condujeron a lo que se conoce como el genocidio camboyano, actos que en la actualidad están siendo juzgados por el Tribunal Internacional de POMS por crímenes contra la humanidad. Este juicio incluyó el 22 de septiembre de 2022 con la condena o cadena perpetua del último líder sobreviviente. Solo fueron sometidos a juicio 5 ex líderes del régimen, que fueron muriendo mientras avanzaba el proceso judicial, llevando a cabo a un tribunal los crímenes de guerra por los Jemeres Rojos de Camboya. Su política condujeron a lo que se conoce como el genocidio camboyano, actos que en la actualidad están siendo juzgados por el Tribunal Internacional de POMS por crímenes contra la humanidad. Este juicio incluyó el 22 de septiembre de 2022 con la condena o cadena perpetua del último líder sobreviviente. Solo fueron sometidos a juicio 5 ex líderes del régimen, que fueron muriendo mientras avanzaba el proceso judicial, llevando a cabo a un tribunal los crímenes de guerra por los Jemeres Rojos de Camboya. Los acusados escuchan impasibles el veredicto, cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Los condenados son Nguyen Chea, de 88 años, y Kien Sempan, de 83, los líderes de más alto rango de los Jemeres Rojos que aún están vivos. A las puertas del tribunal, el público sigue por televisión la lectura del veredicto.
La sensación general es de alivio. Agradezco a los jueces que condenen a esos dos criminales a cadena perpetua, dice este exprisionero. Estoy muy satisfecho. La sentencia es una señal para las generaciones venideras, dice este sobreviviente, para que jamás se repitan estos 3 años, 8 meses y 20 días. Los Gémeres Rojos cometieron actos de una crueldad indescriptible entre 1975 y 1979 en nombre de una ideología comunista radical. Con la idea de convertir Camboya en un estado agrícola, deportaron y torturaron a cientos de miles de personas. Al menos 1.700.000 camboyanos murieron, un cuarto de la población. Nguyen Chea, conocido como Camarada número 2, fue lugarteniente del dictador Pol Pot durante el régimen. Khieu Samphan, jefe de Estado en aquel entonces, era la cara visible del régimen en los actos públicos. La condena llega 35 años después de los crímenes, una reparación tardía para los sobrevivientes y los familiares. Las provincias más bombarderas tenían baja densidad de probabilidad de vivir. Apenas un millón de habitantes en 1970 y muchos de sus residentes escaparon rápidamente a las ciudades. Al menos 1 millón de campesinos o más, probablemente un tercio de los 8 millones de camboyanos se volvieron desplazados internos y huyeron a Phnom Penh y a otras ciudades. En cifras concretas de 1 a 2 millones buscaban refugio. Su pensamiento ideológico se basaba en una interpretación subjetiva del maoísmo, en la que enfatizaban en el concepto de la sublevación del campesinado. A su vez, combinaban estas teorías con las ideas anticolonialistas vinculadas a las guerras de liberación nacional. Liderados por Salot Sar, más conocido como Pol Pot, los Khmeres Rojos tomaron como modelo la forma de vida que llevaban a cabo las tribus que habitaban las montañas circundantes de Camboya. Allí no se utilizaba dinero, eran autosuficientes en su vida comunitaria y no se regían por la religión budista. El 17 de abril de 1975, los Khmeres Rojos asumieron el poder y se propusieron cambiar radicalmente el destino de este pequeño país asiático. Es así como establecieron que desde el comienzo de su mandato, Camboya viviría en el año 0. Significa que empezamos desde cero, sin electricidad, ni libros, sin educación, nada, declaró Sokphaldin, sobreviviente del genocidio camboyano. Barreros costaron entre 40.000 y 100.000 vidas, de las que 10.000 corresponden a guerrilleros. Las provincias más bombarderas tenían baja densidad de probabilidad de vivir. Apenas un millón de habitantes en 1970 y muchos de sus residentes escaparon rápidamente a las ciudades. Al menos 1 millón de campesinos o más, probablemente un tercio de los 8 millones de camboyanos se volvieron desplazados internos y huyeron a Phnom Penh y a otras ciudades. En cifras concretas de 1 a 2 millones buscaban refugio. De Camboya, el camarada Tuk, alias Kaing Dek Ev, el carcelero de las prisiones de los revolucionarios camboyanos comunistas que tomaron el poder entre 1975 y 1979, murió ya hace un tiempo. Se lo acusó de la muerte de más de 12.000 personas. Este jefe de seguridad había sido profesor destacado en su vida anterior. En 2010, sus acciones le valieron ser el primer condenado de su país por crímenes contra la humanidad, juzgado por un tribunal internacional como partícipe junto con otros en el asesinato de 1.700.000 ciudadanos de su país. Su muerte, según varios testimonios, es un recordatorio de que la justicia es un proceso largo y difícil. Duc confesó la responsabilidad. Había llevado un registro minucioso con fotografías de algunos de sus prisioneros y documentos en el contenido de sus interrogatorios. Su control era total. Según un fotógrafo camboyano que lo encontró escondido cerca de la frontera con Tailandia, 20 años después de la caída del régimen al cual servía, era un hombre culto que había destacado en sus estudios primarios y secundarios.
graduándose como licenciado en matemáticas. En 1967 se unió al movimiento de los Jeremes Rojos, o en su lengua nativa, Khmer Rouge, por entonces una guerrilla maoísta devota de Mao y su sistema de organización política. Se suponía abolir la propiedad privada y ruralizar el país, movilizando el campo a los habitantes de las principales ciudades. Cuando triunfaron, Duc aprendió las técnicas de tortura de la policía camboyana y francesa. Tras la derrota en manos de las tropas vietnamitas, Cain Gec Ed abandonó la ciudad capital, vivió en varias comunidades lejanas y se convirtió al cristianismo. Durante el proceso judicial auspiciado por las Naciones Unidas, Duc mostró arrepentimiento por sus crímenes y declaró temer por su vida y la de sus familiares. Días después pidió ser absuelto, acto que enfureció a los familiares de las víctimas que nunca creyeron en su arrepentimiento. Washington no había bajado los brazos contra los comunistas en la Guerra Fría. Se habían ido vencidos de Vietnam, pero quedaron expectantes de los sucesos en esa región de Asia. El maoísta Pol Pot, el jefe de todos los jefes, venció las movidas guerrilleras del gobierno general de Lon Nol, que tenía constante apoyo del ejército norteamericano porque les había prometido que podía aniquilar las bases norvietnamitas antes de fugarse. Lon Nol ordenó el asesinato de 500,000 de vietnamitas que residían en esa frontera. Luego, una guerra más violenta, intensa y brutal se desató contra los habitantes civiles de Camboya, otra de las excolonias francesas junto a las de Vietnam y Laos. Nadie sabía bien si los que llegaban eran poder comunista, nacionalista o patriotas. En Asia, el comunismo siempre estuvo vinculado al nacionalismo. El Khmer Rouge, que recibía colaboración del armamento y logística de China, Corea del Norte, ocultó la existencia del patrimonio comunista en su movimiento. Para todos, el líder Pol Pot era la esencia del nacionalismo. Poco a poco los guerrilleros en 1970 eran 4,000, ahora pasaron a ser 70,000. Los Jeremes Rojos tuvieron un comienzo al apoyo popular y campesino. Se proponía la purificación de la población del país, de manera similar a como lo hicieron los nazis. La aviación norteamericana fue muy torpe y lanzó un bombardeo masivo sobre el territorio, que no causó cambios en el pensamiento de Pol Pot. Ubicado las ciudades en zonas rurales donde se crearon granjas colectivas de reducción de reencuentro en el pasado campesino. Conociendo el hambre, todo esto llegó al límite en una pandemia por la falta de alimentos, en el que el Khmer Rouge pagó con importantes cosechas de cereales la entrega de armas chinas. Pol Pot, todo esto servía para terminar con los trabajos prostitutivos existentes en las ciudades. Los Jeremes Rojos anularon la circulación y el uso del dinero, los mercados de todo tipo y las propiedades de la burguesía. Destruyeron muebles, libros, instrumentos musicales y todo lo relacionado en el budismo. Antes de esta guerra civil de Camboya, exportaba millones de toneladas de arroz al extranjero. El gobierno de Pol Pot deseaba controlar monopolíticamente el acceso a toda fuente de alimentos. El conflicto camboyano, con tantas víctimas, comenzó a agotarse. Las presiones de Moscú y la República Popular de China llevaron a otra guerra entre las fuerzas del país contra los vietnamitas. Ganaron en táctica ofensiva y en experiencia los vietnamitas, ya desatendidos de la guerra con los norteamericanos. El régimen cayó el 18 de abril de 1998. Nunca se pudo juzgar a Pol Pot, que siguió haciendo la guerra desde la frontera del oeste y murió con escasa compañía en la selva. Comenzaron las deserciones y motines de los guerrilleros entre 1996 y 1998. Poco antes del hundimiento hubo purgas, discriminación contra intelectuales y exfuncionarios. A esta limpieza de estilo estalinista siguió la muerte de los familiares de las víctimas. Los pensamientos de los Khmer Rouge resultan inauditos para los políticos. ¿Qué textos fundamentaban su acción? ¿Qué doctrina sustentaba semejante genocidio? Siempre fue muy difícil de catalogar. Aparte del genocida Khmer Año Rojo de Camboya. El 17 de abril de 1975, las tropas del Partido Comunista de Kampuchea
más conocido como Khmer Rojo, entran en Phnom Penh, la capital de Camboya, derrotando el corrupto régimen norteamericano. La locura que se vivió, pero la locura al fin y al cabo, tras entrar al Phnom Penh, los Khmer Rojos proclamaron el año cero de una nueva era. Para demostrar que sus proclamas iban en serio, volaron el edificio del Banco Nacional, quemaron todo el papel moneda, requisaron todos los vehículos y cerraron todos los hospitales. Sin tomarse un respiro para disfrutar de la victoria y aduciendo el peligro de un bombardeo estadounidense, ordenaron a la población de 3 millones de personas a evacuar la ciudad. Los Khmer Rojos, quienes purifican la sociedad camboyana y crearon un hombre nuevo, inspiraban los valores del maoísmo. Un hombre nuevo, comunista, campesino, no contaminado por el capitalismo o el individualismo, y lo quieren hacer inmediatamente. No lo consiguieron, pero el intento cobró la vida entre más de 1.5 millones a 3 millones de personas, entre la quinta y la tercera parte de la población de Camboya. Las fotos y las historias de cifras que documentan la trayectoria del régimen Khmer, o sea, la organización, hablan de un horror casi absoluto, totalmente disparatado, de un intento de reducir a cenizas todo lo conocido para construir una nueva sociedad. Cualquier persona sospechosa de haber formado parte de la administración del régimen anterior fue ejecutada. Cualquiera sospechaba tener educación, la gente que usaba gafas, por ejemplo, ejecutada. Entre el 60% y el 80% de los miembros de las Fuerzas Armadas y más del 50% de los diplomados que existían en el país perecieron bajo el nuevo régimen. El hambre fue utilizada como un arma de control social, se destruyeron árboles frutales para que la gente no pudiera tener acceso a otra comida. De las decenas de militares de muertes que causó el régimen, muchas fueron por hambre, agotamiento o desesperación, otras muchas por violencia. Las personas no importaban, solo la idea de una nueva sociedad. Se hizo tristemente famoso el lema: perderte no es una pérdida y conservarte no tiene ningún valor. El régimen sospechaba de todos. Pol Pot, el hermano número 1, hablaba constantemente del enemigo oculto. Las purgas fueron continuas. Se calcula que el 50% de los Khmer Rojos fueron ejecutados por sus propios compañeros. Cualquier tentación de piedad, de que carceleros o torturadores puedan ser bloqueada por el miedo, pues también ellos estaban en la mira. Los Khmer Rojos convirtieron un pequeño país de 8 millones de habitantes en un inmenso campo de concentración en el que todos eran prisioneros. La magnitud del horror, como le denominan algunos, se puede instruir en centros de memoria, como en prisión de Tol Sen, a las fuerzas de Phnom Penh, donde se amplían las vitrinas de cristal. En Tol Sen murieron unas 16,000 personas, solo 7 sobrevivieron tristemente. Una siniestra partida de ajedrez, podríamos decir. Una barbarie comenzó antes del Khmer Rojo y continuó después. La cercanía de Vietnam, en donde el Viet Cong, el río, se había alzado con armas contra el régimen del Vietnam del Sur. A finales de los 70, los americanos comenzaron a bombardear el territorio camboyano para desmantelar la llamada ruta Ho Chi Minh, que los guerrilleros del Vietcong utilizaban para atacar al Vietnam del Sur. El orgullo nacionalista de los Khmer Rojos lo llevó a masacrar a la población del origen vietnamita y atacar a Vietnam. A la inmersión vecinal se unió la política de los dos regímenes que eran comunistas, pero pertenecían a ramas enemistas de la familia. Los vietnamitas eran prorrusos y los camboyanos pro-chinos. A finales de los 70, nuevamente, Vietnam invadió Camboya en una operación relámpago. El 9 de enero de 1979, sus fuerzas ocupaban Phnom Penh, poniendo fin al régimen del Khmer Rojo. La espiral de muerte y desolación no se detuvo. Los acuerdos de París de 1991 crearon un atismo de paz, pero la negativa de los Khmer Rojos a participar en las elecciones de 1993 reactivó nuevamente el conflicto. Tan solo en 1997 la mayoría de los Khmer Rojos, cansados de más de 30 años de guerra y horror, depusieron las armas. Pol Pot fue arrestado por sus compañeros y murió un año después.
Algunos años después, ya en el año de 2005, un equipo de televisión española visitó Camboya. El reportaje en Utopía y Horror muestra una nación deshecha realmente, infestada de minas antipersonas que continuaban cegando las vidas de miles de personas al año. El obispo de Battambang, el jesuita español Enrique Figueroa, un veterano misionero con décadas de experiencia en Camboya, contó a Televisión Española que el país seguía roto psicológicamente y socialmente. Todos desconfían de todos porque todos denunciaron a todos. Hay una huella terrible en la sociedad. Los periodistas hablaron con varios exdirigentes yeremes, responsables de miles de muertes, que campaban a sus anchas por el país. Solo en 2005 comenzaron a funcionar las salas especiales de los tribunales de Camboya, encargadas de juzgar por sus crímenes. Desde entonces, 3 personas han sido condenadas. Las últimas sentencias se dictaron en 2018, casi 40 años después del terror de Yemer Nung Chea, de 92 años, el hermano número 2, y Kien Sampan, de 87 años, el hermano número 4, fueron declarados culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ambos cumplían ya con serias penas de cadena perpetua, tras haber sido encontrados culpables de crímenes de lesa humanidad en un juicio celebrado en 2014. Con anterioridad, en 2010, Kain Gek Ev, conocido como Duk, fue hallado responsable de la muerte de al menos 12.000 personas, entre mujeres, hombres, niños y niñas, entre 1975 y 1979. Mientras dirigió la S-21, la cárcel secreta de Yemer Rojo, Duk fue declarado culpable de sus crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y condenado a cadena perpetua. Las retencias del gobierno camboyano, temeroso de que un juicio masivo contra centenares de personas responsables de atrocidades durante el régimen del Yemer Rojo pudiera originar un nuevo conflicto, hicieron que tan solo 3 ancianos, 6 si contamos a Len Sari y su esposa, murieron bajo custodia antes de escuchar su sentencia, y Tak Mo, que murió en 2006, estando en prisión, respondiera al asesinato entre tercera y quinta parte de la población camboyana. Este último era conocido como el carnicero de Camboya. El director de la Amnistía Internacional para el Sureste Asiático, Nicolás Bequelin, al conocer el resultado del segundo y último juicio, aseguró: es una justicia amarga. El mundo lleva demasiado tiempo esperando este momento. Décadas después de los crímenes y 13 años después de su establecimiento, las salas especiales debían haber logrado mucho más, y seguiremos luchando por el fin de la impunidad. En el año 0, el manifiesto de los Yeremes Rojos buscaban dar importancia a la mayor explotación agrícola, estructurándola como el principal sector de actividad económica del país, y defendían que solo desde el campo se podía abastecer las necesidades de la sociedad. Vida diaria dentro del régimen de los Yeremes Rojos. La ruralización forzosa se materializó en campos de trabajo donde se trabajaba 20 horas de 24, con un día de descanso cada 10 días, y en donde un gran número de personas murieron de puro agotamiento. En las ciudades abandonadas, el régimen creó prisiones y centros de exterminio, como la famosa prisión que hoy en día es un museo llamado Wolfsling, donde se dice que murieron aproximadamente 20.000 prisioneros, y de la que solo escaparon 12 personas con vida, según los registros que se tienen. La preocupación de los Yeremes Rojos era evitar las visitas clandestinas a familiares, los conflictos entre vecinos, prohibir las relaciones sexuales extramatrimoniales o pelearse con la familia. Todos estos delitos eran castigables, en especial aquellos que eran reincidentes. Muchas veces las familias eran separadas y los miembros eran enviados por meses a zonas distintas para trabajar, y sin forma alguna de comunicarse. No había tiempo familiar. Los niños eran adoctrinados según el régimen y alejados de sus padres. Las posibilidades de vida íntima estaban restringidas a lo permitido por el régimen, especialmente para la reproducción. La única causa era la voluntad del régimen para conseguir el poder total, aislando así al individuo y dejándolo solo frente al control terrorífico que estos ejercían en la nación. Se prohibió la relación sexual, el adulterio,
o la fornicación eran castigados con la muerte. Se prohibía a los miembros de las parejas casadas mantener conversaciones prolongadas, pues se afirmaba que eso era discutir y las reincidencias se castigaban con la muerte. Cuando el hambre y la epidemia se difundieron, los adultos mayores, los enfermos y los muy jóvenes, sobre todo los huérfanos, fueron abandonados. Se ejecutaban en público y se obligaba a mirar a los parientes mientras el hermano, la madre o el hijo eran sometidos a la tortura o decapitados, apuñalados, muertos a golpes, o a veces se ejecutaba a la familia entera. Un docente llamado Tan Samai que desobedeció la orden de limitarse a enseñar a sus alumnos únicamente el trabajo de la tierra. Este fue ahorcado. Sus propios alumnos de 8 a 10 años tuvieron que realizar la ejecución mientras gritaba maestro incapaz. Otro delito con pena capital era el robo, esencialmente de alimentos, ya que estos eran muy escasos durante el régimen. Antes de la guerra civil, Camboya exportaba millones de toneladas de arroz al extranjero. Durante el mandato de los Gémenes Rojos no se producía lo suficiente para vivir, pero más que consecuencia de la guerra, lo era de la política premeditada del régimen, aplicando el dicho de nadie temía besar la mano que daba de comer, por muy sangrienta que fuese. El gobierno buscaba controlar a la población, monopolizando el acceso a cualquier fuente de alimentos. Se llegaron a destruir muchísimos árboles frutales, eliminando así tener una posibilidad de contar con una fuente no controlada de nutrición para la población. Cualquier intento de mejorar la dieta descubierto era mortal, aunque fueran lombrices, sapos y lagartijas atrapados en los campos. Muchos otros fallecieron al comer a escondidas animales o plantas venenosas o mal cocidos. Sin cuidados médicos, sus debilitados cuerpos eran presas fáciles de las enfermedades, en especial edemas. Los enfermos eran siempre culpables y castigables de hacer perder mano de obra al régimen, por lo que rara vez recibían medicamentos o reposo, aumentando así su mortandad. En muchos hospitales simplemente se les dejaba morir a propósito. Pol Pot y su camarilla lo único que conseguían en su gestión era matar a su pueblo, demostrar su incompetencia y en todos los casos, en lugar de cambiar la situación, simplemente se hacían cacerías de saboteadores supuestos culpables de los reiterados fracasos. El sistema carcelario. De hecho, el régimen de los Gémenes superó por mucho a Hanoi, capital vietnamita, en cuanto a la brutalidad radical aplicada. Y esto a pesar de que basaron sus campos de detención en el modelo vietnamita de los años 50. Los vietnamitas jamás hicieron frecuente las matanzas de los detenidos, prisioneros franceses o indígenas. Todo lo contrario sucedió en Camboya. En los campos de detención podían entrar soldados enemigos, monjes budistas, viajeros sospechosos y sus familiares, reales o supuestos, y entre otros. El régimen de hambre, las enfermedades y los malos tratos rápidamente acababan con la mayoría, empezando con los niños. También era frecuente llevarlos fuera de prisión para ejecutarlos durante la noche. Aunque la mayoría de las muertes se debió a la malnutrición, las pésimas condiciones de vida y las enfermedades, el régimen asesinó unas 200.000 personas por razones políticas entre 1975 a 1977. Pero antes de finalizar su régimen se incrementó notablemente. Solo en 1978 se ejecutaron más de 100.000 personas. Conforme más duraba el régimen, todo empeoraba. 1977 y 1978 fueron años de hambruna, trabajos duros y purgas continuas. El epílogo, o sea, la parte final de este sistema, se dio durante la invasión vietnamita. Muchos jefes polpotistas se dedicaron a ejecutar a los últimos sobrevivientes en lugar de escapar. Esto dio como resultado que muchos de esos líderes fueron capturados y muertos, pero la mayoría de las cárceles estaban vacías. No quedaba a nadie a quien liberar. Las purgas. La represión varió según el momento en que sucedió y la categoría de la población que afectó. Sin embargo, prácticamente nadie estaba a salvo. Los intelectuales y exfuncionarios fueron exterminados casi completamente, y desde 1978 sus mujeres e hijos le siguieron a la tumba.
Cabe resaltar algunas cifras como por ejemplo que el 83% de los oficiales de las Fuerzas Armadas, el 60% de los mandos de la policía, el 50% de los diplomados superiores, el 30% de quienes tenían estudios primarios, el 18% de los campesinos pobres y un 17% de la gente sin profesión conocida murieron. De 450 médicos y 550 magistrados, desaparecieron 402 y 546 respectivamente. 2/5 de los habitantes de las 3 provincias más urbanizadas murieron. Sin embargo, rápidamente ese ánimo exterminador se volvió contra los dirigentes polpotistas. El 50% de los militantes del Partido Comunista son ejecutados, superando a Stalin en la magnitud de las purgas. Es decir, el propio régimen ejecutaba a sus militantes. Las primeras purgas sucedieron en los años 60, cuando en el seno del Angar Law, conocido como Alta Organización, se eliminaron a varios militantes, considerados pro-vietnamitas. En los primeros meses de gobierno fueron purgados todos los pro-vietnamitas y los monárquicos no comunistas sin proceso regular. Esto quiere decir que no se llevaron a cabo ningún juicio previo a su ejecución. En septiembre de 1976 se arrestaba, torturaba y ejecutaba a Kieu Mis, el hermano número 6, iniciando las purgas en los máximos niveles en el que Pol Pot eliminó cualquier posible rival, fuera por sus habilidades políticas aparentemente superiores o la inexistencia de una fe ciega en su líder. Las fuerzas de seguridad regionales fueron purgadas continuamente por el Servicio de Seguridad Nacional para asegurar el mando centralizado del dictador. Entre las víctimas más notorias estaba Hon Yong, quien predijo el fracaso de la colectivización y la eliminación de los mercados de Pol Pot. Así también Hu Jin, ejecutado el 6 de julio de 1976, y Bor Bet, ministro de Economía, arrestado por intentar un golpe de Estado en noviembre de 1978, quien fue ejecutado en la S-21 un mes después. Poco antes de finalizar su gobierno, Pol Pot había eliminado a la mitad de los miembros de su partido. El aumento gradual de la autonomía regional, el fracaso de su modelo económico y desde 1978 el fracaso al enfrentar las contraofensivas vietnamitas llevaron a un clímax en paranoia del hermano número 1 conocido como Pol Pot. Las purgas se multiplicaron y empezaron a relacionarlos con conspiraciones ficticias a altos mandos y gente común de las cooperativas, siguiendo el ejemplo stalinista. El proceso jamás seguía parámetros regulares y siempre incluía la tortura en la interrogación, confesiones y listas con nombres de los cómplices estaban preparados de antemano. Bastaban 3 denuncias para ser arrestado y torturado. El genocidio tuvo efectos étnicos demográficos a largo plazo. Los Khmeres pasaron de ser el 80% de la población de Camboya en 1962 a un 85% en 1970 y al 90% en 1981, tanto por el éxodo masivo de vietnamitas como las masacres de chinos y Cham. El régimen de los KR persiguió, usaron por la fuerza y prohibieron las lenguas de los grupos étnicos minoritarios. Lo mismo sucedió con la religión, reprimiendo dura y extensamente a los fieles del Islam. El cristianismo y el budismo duraron su gobierno en Pol Pot, declararon el fin de las diferentes nacionalidades. En su Kampuchea solo había una nación y una lengua, la Khmer, aunque según Kiermaier la peor persecución la afectación la minoría musulmana Cham. Irónicamente, a comienzos de la guerra de liberación, los Khmeres rojos intentaron reclutar a los Cham, considerándolos excelentes guerreros. Los perseguidos eran clasificados en dos grupos principales, urbanos y rurales. Los primeros eran los chinos y vietnamitas, los segundos los Cham o los Sham, y las tribus de las montañas selváticas, los Leo. Las persecuciones de sus miembros por sus orígenes étnicos solo comenzaron en 1977. Sobre los Yong, vietnamitas camboyanos, considerados enemigos históricos por el Pol Pot,
ya que perseguidos durante la guerra, 100.000 a 150.000 salieron voluntariamente a Vietnam entre mayo y septiembre de 1975. Posiblemente muchos Khmeres se hicieron pasar por vietnamitas para escapar del régimen porfirista. Quedaron en Camboya unas decenas de miles, la mayoría de los cónyuges de los Khmeres, y fueron asesinados casi en su totalidad. Que cayeron en una trampa en 1976, se les prohibió salir del país. Luego llegó algunas matanzas seguidas, un año después, por el arresto y deportación de vietnamitas y Khmeres. Vietnamófonos. En las zonas fronterizas del oriente se perseguían abiertamente a todo Khmer con ascendencia vietnamita. Los estudios calculan que sobre un tercio a más de la mitad de estos últimos fallecieron en genocidio. Respecto de los chinos, aproximadamente 400.000 se estiman que entre casi 2/5 y la mitad murieron durante Kampuchea democrática, es decir, unas 200.000 sobrevivieron. Les fue especialmente mal porque muchos no pudieron ocultar su antiguo origen como mercaderes, muchos enriquecidos por el mercado negro, volviéndose blanco predilecto de los Khmeres rojos. Los habitantes de Phnom Penh eran ultraurbanos y los chinos vietnamitas de esta ciudad también eran ultramercantiles. El gobierno intentó borrar todo rasgo o influencia de su cultura en la nueva sociedad que estaban construyendo. Persecución religiosa. Respecto al budismo, incompatible con la revolución, según Jun Yat, religioso ampliamente mayoritaria y arraigada profundamente en las tradiciones del país. El KR cerró y destruyó muchas veces 3.000 templos y 70.000 monjes son enviados a trabajo forzado. Muchos acabaron en las temibles prisiones del régimen y los que no colgaron sus hábitos fueron sistemáticamente exterminados. Algunos estudios dicen que solo 1.000 de 60.000 monjes que habían en Camboya sobrevivieron al régimen. La religión islámica de los Cham llevó al régimen a enseñarse con ellos. Su intento de acabar con ella llevó a los mayores enfrentamientos y la peor depresión. La prohibición de la oración, quema de Coranes y la destrucción de mezquitas comenzaron en 1973 en la zona bajo su control, y tras la victoria en mayo de 1975 se generalizó a toda Camboya. Poco después se ejecutaron dignatarios musulmanes, la casi totalidad de los ají, quienes habían peregrinado a la Meca, a quienes preferían ir a orar que a mítines políticos, o aquellos que exigían el derecho a un matrimonio religioso. De 113 Hanket líderes comunales se salvaron 25, y de 226 diputados 25. Con crueldad irónica, los golpistas ocasionalmente daban a los Cham 2 raciones mensuales de carne de cerdo, alimento prohibido por su religión, obligándolos a comer si no querían morir. Muchos vomitaban en secreto después de, precisamente, en tiempos en que la amplia mayoría de los camboyas llevaban años sin probar carne. Respecto de la exigua minoría de los cristianos católicos, casi la mitad perdió su vida. Algunos murieron crucificados. Entre sus mártires destaca el prelado Joseph Salas, obispo del vicatorio político del Phnom Penh, asesinado en septiembre de 1977 en la fanfarmología Phnom Penh. Su catedral fue el único edificio totalmente arrasado como vivían. Principalmente en las ciudades eran mayoritariamente vietnamitas y su religión era vista como el legado colonial. Los católicos sufrieron una encarnizada persecución. Prácticamente todos los sacerdotes católicos y 11 pastores protestantes de Camboya fueron ejecutados o murieron en los campos.
En 1993 se erigió un monumento permanentemente en las millas de católicos asesinados en la iglesia de San Bartolomé. Conflicto con Vietnam y caída. Lugar donde se encuentra una fosa masiva en el campo de la muerte de Chon Ep. La ruptura de 1973 entre vietnamitas y los Khmeres Rojos llevó a reescribir la historia de su fundación. El Partido Comunista de Kampuchea había nacido en 1951 como una facción que se incidió en el Partido Comunista de la Indochina, pero en la nueva historia se origina en 1960 por obra de intelectuales golpistas, llegando de París e iniciando en su vida política como militantes del Partido Comunista francés, el KR utilizando tanto la lucha de clase como la de las razas, según ellas las definían a la hora de perseguir a posibles oponentes. Su nacionalismo y xenofobia eran extremos, pero se concentraban más en Vietnam que en los Estados Unidos, primera potencia imperialista, a la que ya había derrotado, lo que justificaba su voluntarismo. Después de esa victoria, los Khmeres eran capaces de todo. Durante 1977 y 1978, las incursiones fronterizas de los golpistas aumentaron, apoyándose en la presión creciente que China en la frontera septentrional estaban llevando a Vietnam a un punto donde se vería obligada a tomar algunas medidas, como todo lo que rodeaba a Ankara. El conflicto fronterizo fue anunciado públicamente recién en enero de 1978. Siguiendo su política de agresión y xenofobia, el KR se negó a buscar una solución diplomática. El conflicto fronterizo, y el 24 de septiembre de 1977 lanzó una ofensiva contra la provincia de Tai, asesinando a cientos de civiles. Hanoi respondió con una operación de castigo con 50.000 soldados en diciembre. Sin embargo, se retiraron cuando tropas chinas se movieron en la zona fronteriza con Vietnam. Los gobernantes de Hanoi, temerosos de una guerra en dos frentes, se retiraron. El comandante gemelo oriental tenía una sólida base de poder en la zona. Como reacción a las medidas del gobierno, se rebeló en mayo de 1978, pero al mes siguiente, viendo todo perdido, se suicidó. Toda su familia y su pueblo natal fueron pasados por las armas. La violencia armada desató ese año purga masiva, escándalos de conflicto Vietnam y rebeliones. Puede verse como la crisis final de KR, al llevar a los camboyanos, prácticamente a todos, a una situación realmente límite. El gobierno central acusó a los habitantes de la región oriental de ser vietnamitas en cuerpos Khmeres, justificando su exterminio. En la represión, que se prolonga hasta diciembre, entre 100.000 y 250.000 personas, sobre todo jóvenes y militares, aparecieron en el este de una población de 1.700.000 habitantes. Cientos de millares fueron deportados en camiones, trenes y barcos. Hubieron demasiados fallecidos en esos traslados, y en los puntos de destino las duras condiciones de vida estaban especialmente diseñadas para diezmarlos progresivamente. En consecuencia de este genocidio, podemos hablar que Camboya tenía entre 7 y 8 millones de habitantes en 1970. De hecho, Phnom Penh tenía 2 o quizás 3 millones de residentes permanentes y campesinos refugiados. Y en total murieron entre 1,5 millones y 3 millones de personas, lo que equivale a 1/5 o 1/3 de los camboyanos. Probablemente fueron entre 2 millones, es decir, 1/4 de la población en apenas 3 años y 8 meses. En sí, fue una gran pérdida humana, ya que estudios demográficos basados en proyecciones del año 1970 estiman que si la población hubiera seguido su crecimiento natural,
En 1980 pues el país hubiera alcanzado los 10 millones de habitantes, pero en esa fecha apenas eran 5.700.000 debido a la alta mortalidad y a la caída que sufrieron. Y pues en esto podemos mencionar como análisis que Pol Pot y sus seguidores habían gobernado Camboya durante menos de 4 años, es decir, de abril del año 1975 a enero de 1979, y su único legado pues fue matar entre 1/5 y 1/3 de sus compatriotas. Camboya fue el comunismo tardío radical, es decir, que se instauró primero un régimen comunista, y cuando ya se veía que ese modelo no cumplía con más que todo con lo que se prometía, pues en sí el sueño de él era menos una utopía. Esto quiere decir que es una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano, que una ucronia, que significa una reconstrucción de la historia. Por ejemplo, podemos mencionar que la ruralización forzada del país está inspirada en lo sucedido con los guardias rojos y su actitud contra los intelectuales de la revolución cultural. Y pues también vamos a mencionar sobre la reacción internacional que hubo en este genocidio. Y pues podemos decir que Francisco Pochuad fue uno de los primeros autores que intentó llamar la atención mundial sobre el genocidio que se estaba perpetrando. Sin embargo, la verdadera escala del genocidio perpetrado solo se dio a conocer cuando los invasores vietnamitas hicieron público los excesos de los Khmeres rojos para justificar internacionalmente su ocupación. Mientras tanto, los Khmeres rojos estaban interesados en negar lo que estaba sucediendo, y Kim, que era un escritor, pues dio un informe sobre las atrocidades realizadas e indicó que los Khmeres rojos eran muy similares a estados totalitarios, como por ejemplo el nazi o el soviético, y en ello pues se formaron jóvenes bajo las enseñanzas del estalitismo. Y el estalitismo pues es una ideología de una burocracia que se instaló como clase privilegiada de un estado supuestamente socialista. Estos fueron usados para destruir pues físicamente los fundamentos culturales de los Khmeres e imponer una sociedad a base de purgas, ejecuciones y violencia. La revelación pues de estos jóvenes supusieron más que todo un respaldo para las personas como Pochuad y Simón, que desde el comienzo del genocidio avisaron de los crímenes comunistas, desacreditando a numerosos intelectuales de la izquierda europea que habían dado testimonios falsos basados a varias etapas, de que se resume en que primero que se negó el genocidio camboyano, después que se reconoció ciertas matanzas pequeñas pero exageradas por la prolongada occidental, y más tarde pues se asumió la mayor magnitud de la carnicería, pero culpando a los estadounidenses de embrutecer a los campesinos Khmeres. Pero finalmente se asumió que la mortandad se produjo pues por un régimen populista, pero se guió tradicionalmente por el racismo antivietnamita, no por el marxismo como muchos pues lo tenían previsto. El apoyo de Vietnamita del Norte y China fue esencial para la victoria de los Khmeres rojos en la guerra de Camboya. Y pues durante el genocidio, China fue el principal soporte de los Khmeres rojos, suministrándole más de 15.000 asesores militares
y diversas ayudas hablando materialmente. El programa del genocidio camboyano que realizó la Universidad de Yale, pues se dio una dirección bajo de Kiem Nam, que pues estimaba que los muertos podrían estar más cerca de los 2 millones y que solamente esto se iba a descubrir tras las fosas que hallaran conforme el tiempo. Entonces, pues como conclusión, se puede mencionar que los hechos ocurridos en Camboya, así como las causas que lo originaron y sus consecuencias, pues me surge una pregunta, y esto es que todos los regímenes genocidas tienen un mismo modus operandi para obtener y consolidarse en el poder. Y la respuesta, pues trágicamente, es un sí, porque siempre es el mismo modo de proceder. Lo primero es en sí construir un enemigo ficticio, que generalmente es una nación poderosa, también clases sociales y en sí clases sociales dominantes. Y más que todo, pues también empresarios. Luego comienza el discurso agresivo contra estos enemigos, generando el odio principalmente de la población mediante razas, clases sociales, también se puede hablar de religión, y posteriormente se realiza un control total de la población hasta de los aspectos más irrelevantes de la vida cotidiana de ello, pues, donde ningún gobierno debería intervenir realizando prohibiciones y requerimientos absurdos. Y la eliminación de la libertad de expresión y de todas las líneas del pensamiento en sí contrarias al sistema, la utilización de elementos simbólicos e históricos, los hechos superados por los antepasados con el objeto de aumentar la carga emocional, provocando en el individuo pues una sensación de desahucio de su identidad. Y pues este mismo pues orden de ideas, más que todo especialmente en niños, adolescentes, pues ya se está volviendo como una práctica usual. Entonces este tipo de regímenes, la persecución, encarcelamiento, la tortura y la muerte de políticos opositores y de todo aquel que no estuviera de acuerdo o mostrara diferentes formas de pensar de este gobierno, era un pésimo manejo de la economía, anunando a ella la corrupción administrativa, y da esto como resultado pues un gran porcentaje de la población sumergida en la pobreza, que los hace más vulnerables y más que todos dependientes del Estado. Y a mi modo pues de ver estos sistemas que se van destruyendo y van destruyendo a los ciudadanos de una manera integral, afectando pues su moral, eliminando valores fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física, inculcándoles pues un nacionalismo, podemos decir que distorsionado, y atacando y debilitando las instituciones tradicionales pues de gobernabilidad, con lo cual son una sociedad más sencilla de manipular y someter. Y entonces podemos ver y entender que el genocidio camboyano pues es nada más una muestra de lo que como humanos podemos hacer o como humanos se puede hacer, por ignorancia, por ansias de poder también y por riquezas.